Y bueno, pues bienvenidos todos a esta sesión del Comité de Desarrollo de Proveedores. Me presento para los que no me conocen, soy Mónica Doher, soy la directora general del Clúster Automotriz Zona Centro, que abarca el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala. Y hoy, bueno, tenemos un tema muy importante, interesante, sobre todo para las áreas relacionadas con el comercio exterior. El tema de hoy es clasificación arancelaria en materia aduanera. Tenemos a un ponente experto en la materia que, bueno, conozco desde hace muchos años y hoy nos va a hablar de temas fundamentales como lo que es obviamente una introducción a esta clasificación, qué es el sistema armonizado, la normativa y regulaciones, la metodología para cómo clasificar adecuadamente. Un tema muy importante, las implicaciones fiscales y comerciales y también temas de tecnología y herramientas digitales que nos van a ayudar precisamente en esta tarea. Quiero presentarles a nuestro ponente Iván Ferrer. Iván es licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene una maestría en Derecho Fiscal con especialidad en contribuciones de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y un doctorado en Dirección y Negocios Internacionales en Proceso. El maestro Ferrer cuenta con un diploma en Logística de Importación y Exportación expedido por APIX, de Association for Operations Management, con certificados de competencia laboral en el estándar de competencia en evaluación, consultoría y manejo de inventarios con base en estándares de competencia otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Fue miembro del Consejo Técnico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, y actualmente ha sido también asesor del Gobierno del Estado de Puebla en la Secretaría de Desarrollo Económico. Cuando yo trabajé precisamente en esa época en el Centro PYME Exporta, pues participó como miembro de asesor de este consejo, también del COMCESUR, y actualmente es miembro de Soy Logístico, capítulo Puebla. Iván, muchísimas gracias por estar hoy, el día de hoy con nosotros en este tema importante. Quiero dejarte la palabra y tú nos marcas la pauta para ver si la gente puede ir preguntando. Dejamos las preguntas al final. Tú nos vas comentando y bienvenidos a todos en esta sesión. Muchísimas gracias, Moni, un gusto verte, saludarte y ver caras conocidas, a Ania y a todo el grupo del clúster. Les agradezco la invitación. Y bueno, yo creo que tenemos que hacerlo interactivo. Por favor, va a ser a lo mejor para mí un poquito complicado. Ya aquí puse mis pantallas y todo para tener un lado ley aduanera, presentación, estarlos visualizando, pero creo que es un tema trascendental, como lo comentaba Mónica, y valdrá la pena que si alguien tiene alguna duda o alguna aportación, porque desde mi perspectiva de la cosmogonía y desde los aspectos religiosos, favor por la presentación, Moni, pero para mí el único experto está ahí arriba y dijo que regresará después de 2000 años, todavía no lo tenemos acá. Soy una persona que la vida lo ha llevado a tener que aprender estos temas y dentro de mi experiencia profesional, como lo comentaba, tuve la fortuna de trabajar en el lado oscuro de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza me enseñó mucho y quiero agradecerle públicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, todo lo que me enseñó, ¿no? Cuando yo entré a trabajar a estos temas, por ahí hubo un señor que se le ocurrió que necesitábamos tener una apertura comercial, no precisamente Carlos Salinas de Gortari, sino Miguel de la Madrid. Y bueno, entramos en toda esta vorágine del comercio internacional y me tocó estar precisamente en esa época involucrado en estos temas. Y bueno, pues soy cuenta anécdotas, entonces dentro de las anécdotas siempre voy a tratar de decir el pecado más no el pecador, y sobre eso espero que ustedes puedan, esto les aporte, les beneficie y desde luego contribuyamos a esto con lo que hemos trabajado desde hace algunos años, que es buscar el mejoramiento del comercio exterior en nuestra región, en nuestro país, y desde luego eso tiene un impacto para todos. Muchísimas gracias por su atención. Veo nombres conocidos, de gente que no quisiera yo omitir a ninguno. Gracias por estar conmigo. He renovado los chistes para todos aquellos que han tenido, fueron mis alumnos, entonces no ocuparemos muchos de esos chistes. Ok, vamos a empezar, si me permiten. Alcen la mano si ven que no contesto, por favor. Iván, un segundito, quiero comentar esto y se vale, todo es válido, ¿estamos de acuerdo? Esto es una comunidad de conocimiento y la comunidad de conocimiento es importantísima compartir. Una vez que nosotros compartimos,
vamos generando mayor conocimiento. El conocimiento, desde mi perspectiva, tiene dos atributos importantísimos. Uno es piramidal y el otro es transversal. ¿Sí? Piramidal, ¿por qué? Porque tenemos una base y vamos creciendo todos conforme vamos aprendiendo. Y transversal es que las áreas del conocimiento ninguna está negada con otra, y lo que necesitamos hacer es llamar conocimientos de otras materias o otras ciencias que permitan y abonen a generar nuestras propias conclusiones. Jaime Balmes decía que el proceso del conocimiento se empieza a través de las ideas, empezamos después con los juicios, y el resultado de tener juicios llegamos precisamente al razonamiento, y ese razonamiento es el que se vuelve conocimiento, y es como una flor, hay que empezar a cultivarlo, sembrarlo, y que esto nos permita un mejor desarrollo. Sin más preámbulos, porque la idea es un material muy largo y muchos temas, y lo que quiero es enfocarme realmente en la materia. ¿Correcto? ¿Dudas? No, Iván, ya puedes proyectar. Perfecto, entonces vamos a proyectar, si me permiten, me dicen si se ve mi pantalla. Es esta. Ya se ve. Perfecto, ahora déjenme pasar esta pantalla al otro lado para poder tratar de estar visualizándolos a todos. Bueno, y la presentación de su servidor. El objetivo, lo que buscamos es conocer clasificación arancelaria en materia aduanera, que es crucial para el sector. Aquí lo estoy centrando a la automotriz. Lo que trataré de hacer es un ejemplo muy sencillo. Me Balmes, algo que tienen ustedes idea, y bajo un modelo mayéutico en que nosotros encontremos las respuestas de ese modelo y después saltarlo al sector automotriz. Ojo, recordemos que la clasificación arancelaria es toda una ciencia y se vuelve para muchos un arte. ¿Por qué? Porque muchas de las respuestas probablemente no las encontremos en una sola sesión y las iremos buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque lo que necesitamos garantizar es el cumplimiento legal. Esa palabra que hoy por hoy está muy de moda, ¿no? El famoso compliance. Y que debería haber estado de moda desde hace muchos años, pero creo que hoy lo hemos traído a colación para tratar de evitar, ¿qué? Sanciones. Digo, siempre he sido de la idea de que no hay mejor peso que el que se quede en la bolsa, ¿sí? Y las compañías ni se diga. Esto permitirá tener los correctos costos arancelarios, la optimización de los gastos de importación y exportación, y para facilitar el acceso a beneficios preferenciales, mejorando la competitividad. Y hoy por hoy, salvo la mejor opinión de ustedes, agregaría yo aquí, dentro de esta definición, el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahí se los dejo de tarea, avisos automáticos. ¿Qué tal estamos sufriendo con esos avisos automáticos? Que hoy por hoy cambia todos los días esta normativa, ¿no? Y empecemos con ¿qué es la clasificación arancelaria? Bueno, la clasificación arancelaria es un proceso mediante el cual debemos de asignarle un código para agilizar el proceso de identificación y facilitar el intercambio comercial de la mercancía y el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué es importante? Porque de alguna otra forma, yo creo que este es el verdadero lenguaje del comercio internacional. ¿Por qué el verdadero lenguaje del comercio internacional? Porque, bueno, podría yo contarles algunas anécdotas que he tenido a lo largo de la vida, solo voy a contar dos, ¿sí? Un día estando en Costa Rica, llegué a Costa Rica, a San José, llegué tarde, viajaba yo con mi esposa, y mi esposa estaba no encontrábamos qué comer, y ya saben, aparte, yo soy medio delicadón del estómago, entonces no como necesariamente lo primero que me ofrezcan. Soy más del McDonald's, del Burger King para irme estabilizando. Aparte, cuando llegas a algún lugar donde no dominas el idioma, es más fácil pedir en el menú, ¿no? Nada más vas señalando y te van atendiendo. Y ese día, como recuerdo que pedimos un par de hamburguesas, unos paquetes, y no nos dieron los popotes. Entonces nosotros me volteo con mi esposa y le digo, pídele los popotes. Y mi esposa se voltea y pide los popotes a la muchacha que estaba en el Burger King, perdón por el comercial. La muchacha se le ponen unos ojos saltones, casi comiéndonos, y nos pone una cara como diciendo, estos igualados. Y inmediatamente reaccioné y entendí,
que la forma de pedir lo que nosotros conocemos como popotes no son popotes, sino son fajillas. Los popotes en Costa Rica son las piernas flacas. Dicho sea de paso, sí tenía las piernas flacas, pero bueno, esos son otros menesteres. Y de ahí aprendí que, por ejemplo, en Argentina había que tener cuidado en decirle a una persona, le ayudo a lavando los trastes. ¿Por qué? Porque los trastes en Argentina no es la loza, o lo que ocupamos son los utensilios para comer, es el busto. Entonces, imagínense si no me podía llevar un tortazo, no una torta de esas que venden deliciosas en la Ciudad de México, sino una verdadera bofetada por pedirle a alguien lavarle el busto. Entonces, en Chile surge similar, porque en Chile los trastes no es el busto, tampoco es la loza, sino es donde la espalda pierde su casto nombre. La parte final de la espalda hacia abajo es lo que se conoce como trastes. Esto, sin lugar a dudas, suena gracia, suena chiste, pero la realidad es que en el lenguaje internacional, y nos ha pasado mucho en el dominio de diferentes idiomas, ustedes lo saben, donde vamos dando diferentes conceptos y esos conceptos no necesariamente son los más apropiados. Por eso es que necesitamos una nomenclatura. Y esta nomenclatura que ustedes ya conocen, solo la vamos a repasar para que todos estemos en el mismo canal, aunque me he llevado ciertas sorpresas hoy por hoy que la verdad me tienen desconcertado, pero bueno. Y este número está conformado a nivel internacional por 6 dígitos. La clasificación arancelaria que nosotros ocupemos siempre va a estar determinada por todos los países que son, hoy ahorita lo vamos a comentar, con mayor profundidad, porque esto es un sistema universalizado por la Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Es 6 dígitos. Los primeros 2 conocemos como capítulo, ya sé que van a empezar como en la escuela, si van, sé que son capítulo, partida, subpartida y fracción arancelaria. Y en México agregamos en los últimos años, en la sexta enmienda, lo que conocemos como los NICOS. No son los Nicolases, ¿sí? Los NICOS son los números de identificación comercial. Pregunta de examen para todos ustedes. ¿Las obligaciones de la mercancía son a nivel NICO o fracción arancelaria? No veo manos levantadas. ¿Alguien que quiera ayudarnos? El silencio sepulcral. ¿Ocupo NICOS o ocupo fracciones arancelarias? Fracciones arancelarias. ¿Ningún micrófono? Oigo así muy a lo lejos que dicen. Dafne ya dijo fracción arancelaria. Exactamente allí. Fracción arancelaria. Exacto. Exactamente. A ver, la fracción arancelaria, sin lugar a dudas, ese es uno de los temas que hoy por hoy tendremos que sacar como conclusión de la sesión. La fracción arancelaria es lo que nos permite identificar, ¿sí?, de manera fácil la mercancía. En México, pero ese número no quiere decir que vaya a ser exactamente igual al de otro país. A 6 dígitos siempre va a ser el mismo. Cuando tengamos ahí algún tema con un proveedor o con nuestro propio corporativo y nos manda una fracción arancelaria y de entrada los 6 dígitos no son los mismos, eso debe de ser, como diría Chabelo, cuéntanselo a quien más confianza le tengas. Empieza un foquito rojo a sonar y decir, hay algo que no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso es sumamente importante tomarlo en consideración. Si mi corporativo me está dando 6 dígitos y no corresponden a los mismos 6 dígitos que yo tengo, debemos de analizar cuál es la razón. Probablemente haya algo que nosotros no tomamos en consideración, ¿sí? Y los NICO son, pues, al final de cuentas no se establecen regulaciones y restricciones no arancelarias a nivel de fracción arancelaria, pero los NICO nos sirven para identificar ciertas obligaciones en específico, pero son más para atender a identificar o subdividir los bienes y tener factores como subvaluación, tener factores como distinción de regulaciones y restricciones arancelarias, pero un poquito más específico. La ley de comercio exterior en ese sentido es enfático, todas las obligaciones son a nivel de fracción arancelaria. Y desde luego fijan los impuestos internos del país, ¿sí?
y determinan las políticas comerciales. Al final de cuentas, esta nomenclatura también es necesaria para poder determinar cuáles son el flujo de bienes y determinar cuáles son las políticas públicas que se establecerán en la balanza comercial, y cuáles son las políticas para tratar de, a través de lo que se conoce como externalidades en finanzas públicas, determinar precisamente si se ponen regulaciones y restricciones no arancelarias. Es el caso de lo que hoy por hoy estamos viviendo en el sector con los famosos autodiarios automáticos, que después de hacer un análisis, entenderé yo la Secretaría de Economía a través de la COSEC, la Comisión de Comercio Exterior, ha considerado que es necesario establecer si este tipo de permisos a determinado tipo de mercancías, y de ahí viene la publicación de abril, ¿correcto? Y eso no lo podemos evitar, no lo podemos quitar. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? ¿No? Bueno, y desde luego también no todo es malo en la vida, sino también hay cosas buenas, lo que nos hace tener una fracción arancelaria. Fíjense que para la gente que se dedica a impuestos, es bien interesante hablar de este tema. Los teóricos, los doctrinarios consideran que el impuesto más justo que puede haber es el impuesto en general de importación y el impuesto general de exportación. ¿Por qué? Porque cumplen con los principios dados por Adam Smith en la riqueza de las naciones en equidad y proporcionalidad, ¿sí? Independientemente de la fecha de pago, de la forma de causación, etcétera, etcétera, son los más justos que puede haber. ¿Por qué? Porque derivado de esta clasificación arancelaria, nosotros sabemos que existe una variedad bastante interesante de mercancías y le va aplicando la tasa que le corresponde y es general y aplica para todos, ¿sí? Bueno, nos permite una correcta aplicación de los tratados y acuerdos internacionales. ¿Por qué nos permitirá una correcta clasificación, aplicación de los tratados? Uno, porque nos permite preferencias arancelarias, ¿sí? Permite identificar exactamente qué bienes van a ser susceptibles de esto, o qué regulaciones o qué prohibiciones van a tener las mercancías. Cuidado, esto dirían los youtubers o los tiktokeros actualmente, alerta de spoiler, ¿sí? Lo que viene hoy por hoy por parte de las autoridades es la verificación de origen. Y para la verificación de origen, tanto de México, Estados Unidos y Canadá, lo primero que se va a requerir que es la fracción arancelaria tanto del producto de importación como el insumo, perdón, de importación y el producto de exportación. Entonces, no se vayan a sorprender que en los próximos meses se empiecen a incrementar las verificaciones por parte de la CBP y de la aduana de Canadá, tratando de determinar el origen de las mercancías y sobre eso ver si realmente era correcto el trato preferencial arancelario que se le dio a los productos. Por eso es un tema también importante. Bueno, y en el sector ni se diga con esto de local content, ¿sí? Valor de contenido regional. Ustedes recordarán que, ¿sí? Escuché a alguien que nos hablaba. Adelante, Iván. Adelante, no hay duda. No, ok. Y el cumplimiento bueno, en esta parte, pues yo creo que se van a incrementar bastante las aportaciones, las intervenciones por parte de los organismos aduaneros y desde luego los organismos aduaneros en México. Cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Desde mi perspectiva, viendo cómo ha actuado el gobierno federal en los últimos años, no dudaría que estén revisando después en situ si realmente corresponden las regulaciones y restricciones que se dieron, y esto pues también nos genere sanciones como viene en la diapositiva. Un poco de historia. El primer intento que tuvimos de crear esta nomenclatura fue el Código de Bruselas. Esto es nada más como para que lo tengan como antecedente. Después el Consejo de Cooperación, actualmente Organización Mundial de Aduanas, pues buscó una mejor emisión y justificación. Recuerden ustedes que desde el Código de Bruselas también se da el planteamiento de cómo se debe dar la valoración aduanera y bueno, determinar valor normal o valor comercial
Eso también valdría la pena hacer toda una plática referente a ello, pero bueno, en lo que nosotros estamos comentando fue un parteaguas para poder tener esto que nosotros conocemos como sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Y actualmente en la normativa que estamos comentando, pues se puede establecer sanciones, como lo estábamos platicando, por la falta o incorrecta clasificación. El tema es que las sanciones pueden ser desde sanciones, por ejemplo, de datos inexactos hasta la determinación de omisión de impuestos. Ya la determinación de impuestos, ustedes recuerden que las sanciones en materia aduanera fiscal, si me permiten ocupar el término, son de las más elevadas. Mientras tanto, el impuesto al valor agregado paga un 55% de multa. En materia de aduanera, pues puedo llegar a pagar el 130 al 150% de los impuestos omitidos o del 50 al 70% del valor en aduana de la mercancía. Entonces, y si eso fuese poco, en términos del 183A de ley aduanera, perder la mercancía porque pasa a propiedad del fisco federal en un acto de decomiso que establece la misma ley. Hoy por hoy hablamos mucho de la extinción de dominio de bienes, pero la extinción de dominio de bienes pues ya viene, por ejemplo, en el caso de ley aduanera desde hace algunos años. La aplicación de algunos acuerdos comerciales, sí, efectivamente, el perder la posibilidad de tener esa preferencia arancelaria y sufrir la sanción en Estados Unidos. Les comento a manera de chisme, tengo un cliente que está vendiendo ciertos productos textiles, en específico pantalón de mezclilla, y como derivado del Temex la regla fue un poquito más dura. Hoy, por ejemplo, ellos que importaban mucho el poquetín, lo traían el poquetín para todos, para el conocimiento de todos ustedes, es lo que se ocupa en la bolsa de pantalón, esta forma como de manta, que va, esta tela que va el pantalón como manta, y le propició precisamente el hecho de que le desconocieran que cumplía con la regla de origen, y ya cuando vieron el resultado fueron como $2 millones nada más a pagar de multas, precisamente por no cumplimiento de la regla de origen. Cuidado, las reglas también son importantes en este tema. Evitar disputas legales entre importadores y exportadores. Esto, desde luego, generó un litigio, está generando un litigio porque el cliente en Estados Unidos se siente aludido porque no hubo la correcta clasificación de la mercancía, ¿sí? Y bueno, las penalidades que se generen con ello. Entrando en materia, uno, el primer punto que debemos nosotros revisar es identificar la naturaleza y función de la mercancía. ¿Qué debemos entender por identificar la naturaleza de la mercancía? ¿Quién me ayuda con alguna opinión referente a este punto? Pues sería tal vez el origen de, ¿no? ¿Sí? El origen, perfecto. Muy buen punto, el origen. ¿Quién nos hizo favor de hablar? Víctor. Víctor, perfecto. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Quién más? Por favor, eso debe ser un ejercicio que ustedes se pueden llevar a la casa anotando estas preguntas que el día de mañana les van a ayudar muchísimo. ¿Nadie más? Ok. Bueno, uno de los temas más controvertidos dentro de la naturaleza es de qué está conformado el bien, cómo es su composición. Pregunta, de los bienes que clasifican ustedes,
el primer punto que piden es la ficha técnica. Supondría yo que sí, pero yo me he llevado de verdaderas sorpresas con la ficha técnica. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un polímero y un copolímero? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una silicona y una silicona y un caucho sintético? Y lo pongo en un ejemplo mucho más mundano. ¿Qué clasifico? ¿Café con leche o leche con café? Ese quizás es uno de los puntos donde más tenemos complicaciones en la clasificación arancelaria, en la identificación de la naturaleza del producto. Me he llevado verdaderas sorpresas en algunos asuntos que nos han sido encomendados, donde directamente le pregunto al cliente, y me pasó hace algún tiempo con materia prima, y no crean que yo me he vuelto, no soy experto en estos temas, sino tenemos que apoyarnos de expertos en materia de plásticos, etcétera, etcétera. Y he platicado con una empresa, con un cliente hace unos años, me dice, es que me muestrearon la mercancía. Ustedes recuerden que en términos del artículo 150 de ley aduanera y del mismo 152, la autoridad que habla de PAMA y de los PACOS pueden hacer muestreos de la mercancía. Entonces ya me tocó ahí que en alguna ocasión hicieron el muestreo, lo llevaron al laboratorio central de la Administración General de Aduanas en aquel tiempo, que dejan de decirles que dentro dicho sea de paso, es de los laboratorios más avanzados en Latinoamérica. La realidad, no son abogados, gracias a Dios, no son licenciados en comercio internacional, gracias a Dios, son puros científicos. Entonces, el hablar, con todo respeto, y lo digo con admiración, con la gente del laboratorio central, es hablar como si estuviéramos en una reunión de Backbeat Theory, ¿sí? La realidad, pura gente que sí sabe de ciencia, y le dan a uno las bases científicas de por qué le corresponde una descripción a ese producto o no. Entonces, ya me tocó en alguna ocasión estar con un cliente y el cliente me decía, es que lo que yo estoy trayendo es un polímero, ya me da la descripción, etcétera, etcétera. La realidad, yo me quedé con muchas dudas cuando vi la descripción del laboratorio central, porque el laboratorio central me decía que era un copolímero, y decidí ir al que considero que es uno de los mejores laboratorios de plásticos en la región. No voy a decir la institución, pero de hecho se encuentra aquí en Puebla, es una institución educativa, ¿sí? Y le pedí que me hicieran el favor de hacer un análisis para determinar de qué estábamos hablando, y el resultado, cuando me lo entregaron y le leo el resultado al cliente, me dice, ese es mi producto, eso es lo que yo estoy importando. ¿Y qué creen? Era un copolímero. El tema de este tipo de situaciones, al final de cuentas, es el hecho de que ya después de las pruebas de laboratorio, ya después de que no tenemos perfectamente determinada la naturaleza, pues inmediatamente identificamos un producto que no era el más adecuado. Y otra cosa, otros tres factores que necesariamente necesitamos revisar y que por lo regular la gente no lee, son las notas de sección, las notas de capítulo, las notas generales y las notas explicativas, porque ahí es a donde realmente se encuentran los secretos para determinar la fracción arancelaria. Como ustedes recordarán, la fracción arancelaria, o donde nosotros encontramos la fracción arancelaria, es precisamente en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Al momento de nosotros firmar OMC y entrar en esta serie de códigos de conducta que establece la Organización Mundial de Comercio, también asumimos el compromiso de ocupar
este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Entonces, para que todo acto de autoridad debe estar fundado en nuestro país, en términos del artículo 16 constitucional y términos del artículo 1 y 136 de la Constitución, debe de ser ley suprema de toda la Unión y debe de alguna u otra forma plasmarse en un dispositivo reglamentario. La fracción arancelaria está determinada en un código y un dispositivo legal que se conoce Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Este código o esta ley, este dispositivo legal, nos da dos artículos fundamentales. Uno es el artículo 1 y el otro es el artículo 2. Yo hago un poquito de reflexión en este sentido, o les digo a los muchachos con los que tengo oportunidad de estar en la universidad, es la ley más grande y la ley más corta. ¿Por qué es la ley más grande? Porque deben de ser alrededor de 700 y tantas hojas, dependiendo la versión y el año, 800 hojas, pero es el más pequeño porque son solo 2 artículos. Y el primer artículo me habla sobre el tarifario, que es la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, que yo soy seguro que ustedes conocen, y donde vienen precisamente las notas nacionales y las notas explicativas que se aplican a cada uno de estos elementos de su composición, ¿sí? En muchísimas ocasiones lo que sucede dentro de nuestra operación, o normalmente en la operación, es que creemos que solo identificando los textos que vienen junto a la fracción arancelaria, eso nos va a permitir determinar la fracción arancelaria, y no, lo que nos va a ayudar precisamente son las notas de sección, las notas de capítulo, las notas explicativas, donde nos irán dando definitivamente la diferencia de cada uno de los supuestos. Y podremos creer que estamos hablando de una mercancía. Recientemente me pasó con una consulta que me hicieron, me dieron una fracción arancelaria, capítulo 40, cauchos, y cuando empiezo a revisar la fracción arancelaria, le pregunto a las personas, oigan, a ver, este material, ¿cómo se desarrolla? Y me dicen, es que es una silicona. Y le digo, entonces, si eso, me dice, empiezo a investigar y veo que en las notas de sección y en las notas del capítulo 39, me dice que todas las siliconas son consideradas realizadas por polímeros. Y el capítulo 40 me habla de que, de que el caucho puede existir, cauchos que son artificiales o sintéticos. Entonces, aquí el tema es que la materia prima no la conocíamos al 100%, y hasta que tuvimos realmente pudimos identificar de qué materias primas estuvimos hablando, pudimos determinar si estaba dentro del capítulo 39 o dentro del capítulo 40, solo por el hecho de las notas de sección. Perdón, de las notas de capítulo. ¿Dudas hasta acá? Bueno, esto también como cultura, para que lo tengamos ahí en cuenta. Estamos en la 7ª enmienda y se han creado algunas fracciones arancelarias. Esto es bastante interesante y nos va a servir de preámbulo para la interpretación de las normas explicativas, ¿sí? Es interesante mencionar que todo se puede clasificar. Todo se puede clasificar en esta tarifa. No hay mercancía que pueda quedar fuera de la clasificación. En alguna ocasión alguien me decía, no, Iván, oye, y si sale algo absolutamente novedoso, podrá clasificarse, y habrá cosas que sí efectivamente queden en desuso y que pueden empezar a manejarse, y por eso se reúne la OMA y determinan nuevos códigos a nivel de partida y de subpartida para sobre eso ver precisamente esa visión, ¿ok? Notas explicativas son, por ejemplo, en este caso, las que tienen ustedes en pantalla, ¿sí? Las notas explicativas, si ustedes ven en cada uno de los capítulos, vendrá una explicación de esta parte, donde les dice qué es lo que debemos de tomar en consideración en cada uno de los capítulos y por qué tendremos que ocuparnos, ¿sí? Independientemente de que encuentren ustedes la fracción arancelaria empleando las 6 reglas generales, que son precisamente las que vamos a ver.
Primera regla general. Ojo, recapitulo, solo para que estemos en el mismo canal todos. 1. Para poder clasificar, no debo de perder de vista las notas de sección. ¿Sí? Las notas de capítulo, notas explicativas y en algunos casos puede haber notas de partida. Esto es fundamental. Independientemente de que el texto legal me dé la definición inmediata, lo ideal es revisar las notas de capítulo, porque lo que les estaba comentando, esta diferencia del capítulo 39 y el artículo y el 40. Primera regla que nosotros tenemos de las generales. La primera regla, y tendremos que ir avanzando en la forma de aplicación de cada una de ellas. Recuerden que son 6 reglas generales y 10 complementarias. La primera es, me voy a permitir leerlo, lo tienen ustedes en pantalla, dice, los títulos de las secciones, de los capítulos, de los subcapítulos, solo tienen un valor indicativo, ¿sí? Por ejemplo, animales vivos, capítulo primero, ¿sí? Porque lo que determina realmente la fracción arancelaria son los textos legales de las partidas y las notas de sección o de capítulo. ¿Sí? Y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo a las siguientes reglas. La primera forma en la que voy a clasificar es precisamente usando esta parte que ustedes ven en el texto legal. Aquí puse algo muy sencillo de comprender. Ustedes buscan fresas, van a encontrar un código a 8 dígitos en la ley del impuesto general de importación. Vean cómo es aquí donde marca la tasa de importación y la tasa de exportación, y viene el texto legal, fresas, ¿sí? Ahí no tenemos mayor complicación. Entramos inmediatamente a el empleo de una fracción arancelaria donde viene la descripción, y esto lo podemos hacer hasta con un buscador. Le ponemos ahí un control F en el PDF y nos van a salir todas las descripciones. Lo importante aquí es ver lo que nos dice la nota del capítulo, si estos, por ejemplo, son deshidratados o no son deshidratados. Para este caso no son deshidratados, por eso lo pusimos de forma sencilla. El caso de los motores es exactamente lo mismo. En el caso de los motores, bueno, yo entiendo, hay diferentes tipos de motores, diferentes tipos de capacidades, pero aquí no tenemos muchísima complejidad en el momento de aplicarlo. Es la regla mucho más sencilla de emplear en el momento de clasificar arancelariamente la mercancía. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? Ok. Donde empiezan los problemas es en las siguientes reglas. Por ejemplo, en la regla 2 nos dice, la 2A, cualquier referencia a un artículo de una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del producto completo o terminado. Alcanza también al artículo completo determinado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presenta desmontado o sin montar. Para este ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, le voy a poner algo mucho más sencillo, prendas de vestir. Mucho del material se trae precortado, solo para su ensamble en México, ¿sí? Si la tela ya viene precortada con la forma de un pantalón, pocas veces, o mejor dicho, será muy complicado que esa tela la haga yo un saco, por ejemplo. ¿Sí? Yo sí sé que de repente en la moda hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en este sentido, la fracción arancelaria que le corresponde precisamente es la de pantalón, porque nosotros si buscamos una fracción arancelaria para
las partes de pantalón desensamblado no va a existir. ¿Sí? Esto también es importantísimo tomarlo en cuenta por las infracciones y sanciones, porque en algunas ocasiones lo que se ha tratado de hacer para evitar el uso de los permisos que corresponden al producto terminado es traer todo desmontado. Y al traerlo desmontado, ya no cumplo, por ejemplo, con un permiso previo o un aviso automático. La ley aduanera prevé en su título 8 de infracciones y sanciones que cuando yo omito un permiso por partes desensambladas, el permiso alcanza al producto terminado siguiendo esta lógica. ¿Sí? Y por eso es que cualquier referencia en la materia terminada alcanza a dicha materia, o sea, alcanza al producto terminado, refiriéndose precisamente a las regulaciones y restricciones no arancelarias. Dos ejemplos que pueden ser, que podemos aplicar para este caso. El caso de las bicicletas. Las bicicletas hoy por hoy, por cuestiones prácticas, vienen desensambladas, ¿sí? Vienen en partes. Y en algunas ocasiones, lo que han bueno, no en algunas ocasiones, lo que pasa es que ya aquí en México ya viene y se adapta, ya ven que son mucho más fáciles de ensamblar y tener el producto terminado y constituido en uno solo. El sistema de frenos se nos ocurrió a nosotros para este caso. En este caso, los frenos vienen como partes y sus componentes, y verán ustedes que vienen todos precisamente en una fracción arancelaria formando como parte de un todo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quisiera aportar algo? ¿No? Ok. Entonces llevamos regla primera. La regla primera es texto legal. La segunda regla nos habla de cuando vienen desensamblados los productos, ¿sí? Y vienen sin montar. Y vamos a la tercera regla. La tercera regla, si ustedes se dan cuenta, vamos de una complejidad mínima a una complejidad mayor, ¿ok? Cuando una mercancía pudiese clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B, a combinación, ¿sí? O cualquier otro caso, la clasificación se puede efectuar como sigue. La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Ejemplo, y este es uno de los que más me gusta por su sencillez. ¿Qué clasifico? ¿Café con leche o leche con café? Sé que es un ejemplo simplista, pero ¿cuál es la fracción arancelaria que tendría que ocupar? ¿Café con leche o leche con café? O lo pongo en materia textil. 50 algodón, 50 poliéster. ¿Clasifico el algodón o clasifico poliéster? Y aquí es a donde viene el tema. Sin embargo, cuando una de las dos o más partidas se refiere cada una solamente una parte del material que constituye un producto mezclado, uno de los artículos compuesto o solamente a una de las partes de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos, acondicionadas para la venta al por menor, tales partidas deberán considerarse igualmente específicas para dichos productos o artículos, incluso así como aquellas que describen de manera más precisa o completa. Voy a dividirlo esto en dos supuestos. El primero, cuando hablamos de mercancías que están combinadas, necesariamente tenemos que ir a ver cuál es la más específica. Y el caso concreto es el que tenemos en pantalla.
La específica en este caso es la preparación con extractos a base de café y que van concentrados. Aquí, de hecho, la mayoría de las veces lo que tomamos es una concentración mayor de café que la que existe en leche, ¿sí? Y en la segunda parte de la regla, esta es interesantísima. Imagínense que van ustedes al supermercado y van a comprar, y lo voy a poner con un producto este, ficticio, que muchos de ustedes que son padres me van a permitir, inmediatamente lo van a tomar en consideración. Voy a comprar pañales desechables, ¿correcto? Compro una bolsa de pañales desechables. El pañal desechable viene junto con un muñeco de peluche. Es un surtido, está condicionado para su venta al por menor de esa forma. ¿Qué clasifico? ¿El pañal desechable o clasifico el muñeco? El pañal. ¿Por qué, Dafne? Me da gusto saludarte. Hola, Iván. Porque el otro nada más es como un regalo. El producto que estoy comercializando son los pañales. Efectivamente, el pañal. Y esto va precisamente, gracias, Dafne, gusto saludarte. Tendremos que determinar quién es la compañía, quién es la empresa que está realizando la venta del producto y sobre eso hacer mención de eso. Claro, muy probablemente si tu muñeco tiene cuota compensatoria, ¿qué crees que te va a decir la autoridad? Que va a ser el muñeco, ¿correcto? Ahora, si existe la misma facilidad cuando son mercancías que exista, con el ejemplo de café con leche, que tengan un 50-50. Bueno, quiero cerrar antes que nada el ejemplo de la prenda de vestir. 50% algodón, 50 poliéster. ¿Sí? ¿Qué clasifico? ¿El algodón o el poliéster? ¿Es prenda de algodón o prenda de poliéster? Dato curioso, el algodón pesa más que el poliéster y por eso se considera que confiere su carácter esencial el algodón. Y según las notas explicativas y las notas del capítulo, se considera que al ser 50-50 y pesa más el algodón, lo clasifico como algodón. Ahí la importancia de revisar las notas explicativas y las notas de sección en estos casos. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Después tenemos que cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, las mercancías se clasificarán en la última partida por orden de numeración, entre las más susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. En este caso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la combinación de café, voy a poner leche con chocolate porque tiene un endulcorante, y eso está contemplado en el capítulo 40. Si tenemos que hay preparaciones a base de leche que están contempladas en el capítulo 21, la que tendré que ocupar es la del el capítulo 21. Ahora, aquí viene un detalle que es una recomendación que lo personalmente me gusta dar, es el hecho de que lo que tendremos que revisar es cuál es la tasa que se está pagando. Si la tasa es más elevada de una u otra, yo sé que a muchos les va a dar la tentación de pagar la más baja. Aquí yo creo que lo importante es tomar en ponderación que probablemente eso sea un riesgo y que lo mejor es ocupar la más alta o, como veremos al final, tomar algunas otras medidas. Perdón, en el chat sí había respuestas, disculpen, pañal nos dice,
Aquí Gustavo nos habla sobre qué es lo que lleva más, si lleva leche o café. Gustavo González. Sí, todos estos, voy a ponerlo aquí para poder ver sus comentarios y tenerlos a la mano para sus aportaciones. Ok. ¿Dudas hasta acá? No. Oigo un micrófono. Bueno, John, buenos días. Aquí yo tenía igual un caso similar por unas preparaciones lubricantes. Igual tengo dos partidas en las que puedo clasificar. Quería saber cuál era su recomendación, pero estaba escuchando la parte de la explicación de las notas, entonces yo creo que con eso ya me queda un poquito más claro. Mi material es una preparación lubricante, entonces la tengo en la fracción 2710 y en la otra 3403. Entonces ahí tengo una disputa para ver en qué cae más mi material. ¿Tienes la 2710? Uh-huh. A ver, vamos a ver. Esos son los que me gustan. Recuerda que este curso lo hacen ustedes. Yo encantado de apoyarlos. 2710. Sí, más específico es 2710190200. Perdón, es que yo generalmente ocupo la tarifa de papel y es lo que estoy buscando, la 2710. Dame un segundito. Ok. La 2710 dice que es un aceite de petróleo o de mineral bituminoso, excepto aceites crudos. 2710, ¿qué perdón? 1902. 1902. ¿Es de butano? No, es de parafina. Bueno, el aceite tiene parafinas. Y llevarnos las casas para sala de juntas, porque si no. 2710. 1902, Nico 00. Aceite de engrase y preparación lubricante a base de aceites minerales derivados del petróleo con aditivo de aceite lubricantes terminados. ¿Esa es la que tienes tú? Sí, y en la que la queremos clasificar es en la 3403. 3403. No me pasa. Treinta y cuatro cero tres. 999900. Las demás, 34, 92, las demás, pero son preparaciones de tratamiento de material textil, cueros y pieles y para ¿por qué 34 me dijiste, verdad? Sí, 3403. Yo aquí lo que haría en primera instancia es irme a las notas del capítulo.
Ok. Me dice las notas del capítulo que esta no comprende las mezclas para alimentos de grasas y aceites vegetales. Los aislados por sucesión química. 30 champús tampoco. 340102. 03 quedamos, ¿verdad? Sí. La expresión aceites de petróleo minerales de este texto, partidas, se refiere a partidas 3403, se refiere a los productos definidos en la nota 2 del capítulo 27. Entonces, aquí no están comprendidas las del artículo 27. Entonces, si nos vamos a lo que dice la nota del sección, (2710-02), vamos a 2710, vamos a las notas del capítulo y las de las partidas. ¿Me das de nuevo la 27 que me dijiste? 2710. 2710. La subpartida 2710 no es, ¿verdad? ¿Cuál era? Dame de nuevo el link, ¿cuál, por favor? 271019. 19. Dice si te vas al capítulo, la nota número 3, te dice en la partida 2710 se entiende por desechos de aceite y viene alguna descripción de impropios, pero eso es solo para los. Y en la subpartida 2712. Para mí es 2710, ¿eh? ¿Tu ficha técnica qué dice? Bueno. Me perdí. ¿Sí me oyen? ¿Me oyen los demás? Sí, Sonia, ¿estás ahí? Creo que ya no me oye, ¿verdad? Ah, perdón, tenía el micrófono silenciado. Ok, gracias, Sonia. Sí, es que te están haciendo una pregunta, Iván. Sí, una disculpa. Nada más tengo dos componentes base, que son harina normal de un 5 a un 15% y aceite mineral en un 80 o 90%. No hay más especificaciones. Para mí, yo creo que va dentro de el capítulo 27. 27. Pero sí, con gusto, si me das más información, yo te ayudo a revisar. Ok. Bueno, le comparto la información. Encantado, para eso estamos. Seguimos con la presentación. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien más? ¿No? Les comentaba yo que había alguna ocasión alguien me dijo, oye, Iván, es que las cosas, ¿cómo es posible que se puedan ir clasificando y de qué es lo que sucede con estos avances tecnológicos? Yo pongo mucho este ejemplo porque me trae cierta nostalgia a mis años de infancia. ¿Y qué es la regla número 4? Dice, las mercancías pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores, perdón, las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se podrán clasificar en la partida que comprenda aquellas con las que tenga mayor analogía. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Iván, todo bien. ¿Quién vio estos o ha visto este tipo de cartuchos?
no me hagan sentir viejo. Eran de videojuegos, ¿no? De un... Eran de Ay, no videojuegos, recuerdo. efectivamente. Y aquí por el Son de Atari. de Atari, efectivamente, Osman. Bueno, estas unidades de almacenamiento han ido evolucionando. ¿Y qué es lo que tenemos hoy actualmente? Ven ustedes la parte de abajo. Son USBs. Estos cartuchos de Atari son la misma tecnología por sus semiconductores o superconductores que almacenan precisamente en una unidad de memoria. Oh, claro, esto solo servía para un juego, pero hoy por hoy puse este porque la realidad me llamó la atención y creo que este no tenía pago de derechos, entonces por eso fue que lo puse ahí. Pero vean, estos cassettes son, cuando yo empecé a jugar Atari en los años 80, pues evolucionaron y llegaron a lo que hoy tenemos, ¿sí? La tarifa no tuvo que cambiar. De hecho, se ocupa la misma fracción arancelaria desde esa época. Efectivamente, Osmar, es Peppa Pig, ¿no? Para todos aquellos que tienen hijos, y bueno, todo un referente dentro de la cultura actual. ¿Dudas hasta acá? Entonces, con esto también debemos de tomarlo en consideración. Alguien me decía en algún momento, oye, Iván, entonces, ¿qué pasó con el famoso iPod cuando salió? ¿Se acuerdan ustedes del iPod de joystick que le daba uno la vueltita con el dedo para subir el volumen o para cambiar de canción, etcétera, etcétera? Al final de cuentas, ¿qué era? Pues era solo un disco duro, una unidad de almacenamiento bajo estas mismas condiciones, ¿sí? Y como tal, esto funcionaba para poder clasificar la mercancía. Solo cuando se dan implementos muy, muy interesantes o modificaciones bastante importantes, es que hay cosas que se dejan en desuso. Ok, esa sería el siguiente, la forma análoga. Les comentaba yo sobre el joystick y la operación a través de los iPods. Bueno, es exactamente lo mismo que va a suceder con esta. La realidad es que hay muchísimos implementos que podemos clasificar de forma independiente o podemos ocupar cuestiones análogas. Por ejemplo, lo que les comentaba del iPod en su primera versión, realmente se volvió un disco duro, ¿no? Hoy por hoy, otro ejemplo claro es el teléfono celular. El teléfono celular, sin lugar a dudas, tenemos ahí una circunstancia bastante curiosa. ¿Por qué? Porque el teléfono celular ya damos por descontado que sirve para llamar. Y todo lo demás que hace, ¿qué es? Es una cámara, un bloc de notas. Bueno, ya podemos ocuparlo hasta para grabar algunos videos. Ustedes han visto algunas nuevas técnicas para grabar, por ejemplo, en alguna marca de celulares y que se ocupan como cámaras, y eso pues ha dado un giro bastante interesante. Pero ¿en dónde lo clasifico? Pues en lo análogo, en lo más cercano, que es teléfono celular. ¿Sí? Aquí pongo algunos ejemplos sobre los cigarros, cigarros herbales. Los cigarros herbales, no necesariamente estoy hablando de tabaco, estoy hablando de algunos otros tipos de cigarros que podrían que no están clasificados dentro pero pudieran estar ocupándose dentro del medio. O el caso de del caso de los GPS, perdón, que de alguna otra forma son aparatos de monitoreo, pero hoy por hoy los tenemos en diferentes versiones y diferentes aplicaciones. Bueno, aquí entramos a la quinta regla, que nos habla precisamente sobre cuando no puedo ocupar las anteriores, las predisposiciones precedentes, y nos habla sobre los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares
y contenidos similares, apropiados para contener un artículo específico, ¿sí? De surtido o conjunto, y que tienen un uso prolongado. Nosotros tuvimos aquí un cliente que estuvo en un procedimiento administrativo en materia aduanera, y esto nos generó un problema. ¿Por qué? Porque de hecho tuvimos el embargo tanto de las guitarras, ¿sí? Como de los contenedores, que son precisamente estas fundas de guitarra dura. Y bueno, aunque son susceptibles, en este caso deben de clasificarse por separado, salvo que sean envases de los que normalmente se aplican o se ocupan y no son susceptibles de ocupar de forma reiterada. Ejemplo, la botella de agua. Recuerden que esto también, hasta en materia de valoración, en términos del artículo 65 de la ley aduanera, clasifico la botella junto con el producto terminado. Solo cuando es de uso prolongado y no confiere su carácter esencial, es como lo vamos a aplicar. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando ustedes llegan a una tienda y compran los famosos M&M's de plástico, ¿qué es lo que están comprando? ¿El M&M de plástico o el producto que sirve para contener los chocolates? A ver, veo qué nos dicen en el chat. Chocolate. Chocolate. Bien. ¿Quién más? Y yo digo el M&M también. M&M. La realidad es que para mí, en este sentido, lo que le confiere su carácter esencial es el M&M, ¿sí? Lo demás es un añadido, es como la cajita feliz. ¿Por qué los niños compran la cajita feliz? ¿Por la hamburguesa? Bueno, yo sí fui de esos papás que terminamos comiéndonos la hamburguesa porque el niño siempre lo que quería era el famoso juguete, ¿sí? Y si acaso las papas. Es exactamente lo mismo, lo que le confiere su carácter esencial es en este caso el contenedor, y es lo que tendríamos que clasificar. En uso automotriz, me viene ahorita a la mente, he visto que hay algunas promociones de algunos vehículos que te dan algún obsequio junto con el coche, ¿sí? No sé, la bolsa de herramientas. La bolsa de herramientas, ¿qué le confiere su carácter esencial? ¿Las herramientas o la bolsa? Las herramientas, perfecto. Ahí no le confiere el carácter esencial la bolsa. Pero ¿qué tal si nos dieran una bolsa Louis Vuitton de herramientas? La bolsa, bien, Osman, efectivamente. Me dice, ¿dónde clasificaría el huevo Kinder? Yo lo clasifico el huevo Kinder como chocolate. ¿Por qué? Porque de hecho, como se promueve, es el dulce, el chocolate con un regalo, que vendría a ser el caso y el ejemplo que comentábamos para la parte de los pañales. De hecho, quien vende el producto en específico es una fábrica que se dedica a la producción de chocolate, y lo que vende es el chocolate, y te doy de obsequio, en este caso, el juguetito o el regalo que viene adentro, ¿no? ¿Dudas hasta acá? Y en un caso práctico, bueno, tendríamos esto que estamos viendo. Una bolsa de un instrumento musical, de una guitarra, en este caso no es una guitarra precisamente, pero bueno, solo una imagen ejemplificativa. Y volvemos al tema de los cables pasacorrientes que van en la bolsa. Lo que le confiere su carácter esencial precisamente son los pasacorrientes. Ojo,
Si ustedes recuerdan la lectura del primer artículo, la primera regla del artículo 2, dice que le conferimos el origen, perdón, vamos a determinar la fracción arancelaria por la partida. Bueno, la última es la forma de ir arreglando todo el sistema para todas las fracciones arancelarias, ¿sí? Esto mismo se baja a los niveles de subpartida y se va a bajar a los niveles de fracción arancelaria. Estas reglas se van a ocupar de la misma forma, cambiando lo que tengamos que cambiar, mutis mutandis, ¿sí? Cambiaremos el concepto y lo iremos aplicando para las subpartidas y para las fracciones arancelarias. Por eso es importante que dentro de los procesos que realicemos nosotros en clasificación arancelaria, con la determinación de clasificación arancelaria, antes de clasificar, a excepción desde mi perspectiva del primer concepto, que es sobre el texto legal, siempre vayan ustedes primero descartando, califiquen las partidas, después las subpartidas y después las fracciones arancelarias. El ejercicio es mucho más sencillo porque lo que estamos haciendo es una pirámide. Empezamos en un triángulo, empezamos de lo general y lo vamos disminuyendo hasta lo particular. Y eso es lo que les va a ayudar precisamente a obtener una clasificación arancelaria un poquito más sencilla. Aquí hay unos ejemplos de lo que estamos manejando, o ejemplos que podrían aplicarse en este caso, ¿sí? Independientemente de lo que estamos viendo, yo creo que aquí hay algo que es sumamente interesante y que necesitamos tomar en consideración. La gente casi no lo hace, pero yo sí lo recomiendo ampliamente. Son las consultas de clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque viene una pregunta para todos ustedes. ¿Quién es el responsable de la clasificación arancelaria? El agente aduanal, dice Domingo. Osmar dice el agente aduanal, perfecto. ¿Quién más? Una opinión más, ya vamos a terminar. Y porque esto que quiero ligarlo con el tema que lo adelantamos, Ania, el tema que vamos a ver dentro de un mes más o menos. Ok. Visitas domiciliarias y revisiones de autoridades aduaneras, que es el que tenemos ahí ya previsto. Perdón, a lo mejor ya fue un spoiler para nuestro próximo evento, pero ¿por qué? Porque el tema de las fracciones arancelarias, la realidad es que el único responsable es el importador. Por favor, si tienen ustedes a la mano, y se los voy a dejar de tarea, si me permiten dejarles una tarea, desde luego, en cualquier momento del día, no lo dejen de hacer hoy para que no se pierda la continuidad. Revisen ustedes el artículo 54 de Ley Aduanera. Yo digo que el artículo 54 es el artículo de las 3 mentiras en materia aduanera. Hace algunos años, unos muy buenos amigos con los que tuve oportunidad de trabajar, y que de los que aprendí muchísimo, me hicieron entender precisamente ese artículo, ahí por los años 90. Me decía esta persona, a ver, mira, si tú lees el artículo 54, toda la primera parte te dice, el agente aduanal es responsable de, el agente aduanal es responsable de, el agente aduanal es responsable de, y una de las responsabilidades precisamente es la determinación de la fracción arancelaria. Pero si ustedes siguen leyendo el artículo, dice, el agente aduanal no será responsable de la fracción arancelaria cuando no se le den todos los elementos para poder clasificar la mercancía. Mi experiencia, no quiero decir de cuántos años, pero lo voy a tener que decir, esto me lo pinto solo para ver un poquito más interesante, ¿sí? Las canas, de 34 años en materia de comercio exterior, que tengo la fortuna de haberme dedicado a esto, solamente a esto, me ha dicho que los importadores y los exportadores no necesariamente tienen toda la información para determinar cuál es
la composición del producto. Y hoy por hoy lo sigo viviendo en la mayoría de las consultas que nos hacen, porque cuando empezamos a revisar todos esos elementos primarios para poder determinar cuál es la clasificación que le corresponde, hasta el mismo importador se lleva sorpresas. ¿Por qué? Porque o es un producto que tiene marca registrada y no nos dan la fórmula, o es un producto que tiene secreto industrial y tampoco nos dan la composición. Entonces, eso es más común y más en este sector. Por ejemplo, en la mezcla de plásticos, en la mezcla de algunas combinaciones de productos, y eso pues inmediatamente va a dificultar la clasificación arancelaria. Por eso es importante que tomemos en consideración que nosotros vamos a ser los responsables y el agente aduanal, en el caso de un litigio, lo único que tendrá que decir en su defensa es: esta fue la información que me proporcionaron, estos son los elementos que tuve para determinar la clasificación arancelaria y esta es mi opinión. La única opinión que vale es la de la autoridad. Y bueno, la posibilidad de hacer solicitar el dictamen por parte de la autoridad siempre es necesaria. En productos un poquito más combinados o con cierta complejidad. Por ejemplo, lo que nos estaban haciendo favor de compartir, independientemente de la opinión de su servidor, de que podría ser el capítulo 27, yo sí solo lo sometía. Ya hemos tenido algunos litigios derivados de ello. ¿Por qué? Porque presentamos la solicitud de clasificación arancelaria y con todo y la verificación por parte de la autoridad, hemos tenido algunas situaciones de procedimientos administrativos derivados de ello. Las resoluciones y los dictámenes anticipados, hay que estar al pendiente de esto, porque al final de cuentas, pues bueno, si nosotros no estamos al pendiente de la información, recuerden que el comercio exterior, por desgracia o por fortuna, cambia todos los días, y lo que podemos estar ocupando hoy podría en determinado momento tener alguna situación diferente. Y las implicaciones fiscales y comerciales de una mala determinación, pues es que la mercancía sea gravada y que tenga diferencias en el pago de impuestos. La diferencia de impuestos, recuerden ustedes que en materia aduanera escala otras contribuciones, escala el impuesto al valor agregado, escala el IEPS en su caso, al derecho de trámite aduanero, a las cuotas compensatorias, ¿sí? El pago de aranceles más altos en el caso de que ocupe yo preferencia arancelaria, ¿sí? Los permisos, hoy por hoy, en los avisos automáticos con los que hemos estado sufriendo, pues también por eso mucha gente está buscando ver cómo entra o no entra la mercancía en una fracción arancelaria, ¿sí? Las regulaciones ambientales, este tema, recuerden que derivado de TEMEC ha tomado una suma importancia y que debemos de estar ahí conscientes. Pregunta: ¿tu mercancía se considera como de uso peligroso? Los botes que ocupas para cierto pegamento que empleas en los niveles de producción, en base a la ley de equilibrio ecológico, les das un tratamiento como desperdicios. Ahí se los dejo de tarea porque creo que muchos no lo estamos haciendo. La realidad es que estos botes deben de tener un tratamiento, independientemente del tratamiento que pudieras tener siendo empresa IMEX o tener una certificación IVA-IEPS. Y los controles adicionales que se aplican para cuotas compensatorias y regulaciones que hemos comentado. Sanciones, multas, embargo parcial de mercancía por incorrecta clasificación, ¿sí? Oye, no, Iván, es que la incorrecta clasificación no da necesidad de embargo porque no está previsto en el artículo 151, ninguna de sus 7 fracciones. Yo te invitaría a que revises el artículo 151, fracción segunda, que te habla de cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Si tu fracción arancelaria no está bien determinada, en obvio de razones el permiso no está bien determinado y tendrás problemas. Problemas legales, procedimiento administrativo en materia aduanera y materias fiscales. ¿Por qué materia fiscal, Iván? Es que tú estás como que confundiendo las cosas. No, una operación que no fue bien importada presenta problemas de deducibilidad para el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta es claro que para que yo haga deducible alguna operación, obligatoriamente debo de cumplir con todos los requisitos para su importación. Si no cumplo con los requisitos para su importación, las autoridades pueden marcarlo como no deducible. Pero es que eso lo hace la local de auditoría. No. Recuerden que por reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, la AGACE
o la DACE que nos corresponde, en este caso de Veracruz, puede revisar impuestos internos. ¿A qué me refiero con impuestos internos? IVA e impuesto especial, e impuesto sobre la renta. Y hoy por hoy lo están haciendo y están viendo si fue deducible o realmente tengo el derecho del acreditamiento del impuesto. Nuevas herramientas. Este tema es bastante interesante. Yo empecé a ocupar esto de la inteligencia artificial. Tengo la intención de hacer un libro sobre inteligencia artificial y materia aduanera. Yo creo que muchos de ustedes ya lo ocupan. La realidad es que pongo como ejemplo ChatGPT. La realidad es que sí es una herramienta muy fácil de ocupar, muy sencilla, pero no del 100% confiable. Lo que pasa es que si tú no le incluyes todas las variables y no tienes la fórmula de cómo se debe aplicar el producto, muy probablemente no te va a dar una buena opción. Claro, sirve, ayuda como para empezar a dilucidar cuáles pueden ser tus 3 o 4 fracciones a emplear. Hay una calculadora de gravames para fracciones arancelarias que también se puede ocupar. Hay algunos softwares con fracciones arancelarias, como el caso de la base de datos. No le hago publicidad, no tengo ningún nexo económico con ellos. Yo ocupé DIA hace mucho tiempo cuando trabajé en el Servicio de Administración Tributaria. Me gusta, es una base confiable. Muchas universidades lo tienen, pero no, quizás no sea una opción para una mediana empresa. Habrá que valorarlo. Todas estas herramientas tecnológicas hoy por hoy están siendo fundamentales en el desarrollo de este ejercicio. El uso de la inteligencia artificial, el uso de los calculadores de fracciones arancelarias y los buscadores, sin lugar a dudas, nos va a permitir llegar a las conclusiones. Pero regreso al punto importante que marqué desde un principio. Independientemente de todas estas bases de datos o todas estas herramientas que te pueden ayudar, llévense de tarea este punto. Lo que me determina la fracción arancelaria es el texto legal. 1, las notas de sección, las notas de capítulo, ¿sí? Y todas aquellas notas aclaratorias que tiene la tarifa y que creo que son las pocas o las cosas que a veces no leemos. Esto es fundamental y trascendente. Si tu mercancía y estás dedicado al manejo de polímeros, revisa los capítulos correspondientes, por ejemplo, los 34, los 38, para ver sobre eso. Si lo que estás empleando son partes para automóvil, revisa 84, 85. Lee esas secciones porque esa es la parte, el punto fino de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros tenemos que aplicar. El día de mañana, las sanciones, por desgracia, pues no avisan y como vemos, se están abriendo varios frentes. El frente de la fiscalización en México por parte de las autoridades aduaneras, pero hoy por hoy, derivado de TEMEC, y esto es una apreciación de su servidor, es muy personal, pero creo que derivado de la guerra comercial que tenemos, o que tiene, mejor dicho, Estados Unidos con China, va a propiciar que haya mayor revisión de origen. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con el nearshoring, ¿sí? Las empresas se están instalando en México porque quieren cumplir una regla de origen, pero las reglas de origen se pusieron más rígidas y esas reglas de origen nos pueden propiciar algunos problemas dentro de la operación en el momento de llegar, y los contenidos regionales a través de valor de transacción y costo neto, sin lugar a dudas van a ser todo un tema que se van a aplicar en los próximos años, y eso puede llegar a afectar a nuestros productos. Con el público con el que estoy hablando, ustedes saben que ha tomado muchísimo esa trascendencia. ¿Alguna duda hasta acá? No, pues aquí está la consulta. Ania, si me permites, yo les voy a pasar la presentación a Mónica y a ti para que sobre Sí. eso, si la quieren compartir, Te las hacemos llegar. la hacemos de uso público para toda la gente del clúster
y espero que esta breve explicación les haya generado muchísimas dudas de los productos que ustedes manejan y que esas inquietudes, porque la realidad eso es lo que estamos buscando, generarles una inquietud. Ustedes como expertos de sus productos, no va a llegar cualquier asesor a determinar la fracción arancelaria, sino es con la colaboración de ustedes. ¿Por qué? Porque sí es una realidad que el que conoce el producto es la empresa. Y eso, sin lugar a dudas, es fundamental en el desarrollo de estos procesos. Sí, Iván, con gusto. Les hacemos llegar la presentación y bueno, aprovecho para agradecer esta excelente presentación y bueno, toda la participación de las empresas. Nos gustaría como clúster ofrecer bueno, perdón, primero vamos nada más rápido a tener el QR de la encuesta para que los que no tuvieron oportunidad la puedan escanear rápido y nos la puedan enviar, por favor. A ver, creo que ya la está poniendo Eddie. Alfredo, adelante. Hola, Ania, buenos días. Un favor, ¿nos puedes compartir los datos de contacto de Iván para una consulta o una Sí, asesoría? sí. En el mismo mail que envío la presentación, ahí compartimos los datos. Claro que sí. Muchas gracias. De nada. Eddie, no se alcanza a ver. Me Sí, parece creo que que hay que dejar de compartir. ajá, sigue compartiendo Iván. Iván, ¿nos ayudas a dejar de compartir, por favor? Y ahora sí. Gracias, ahora sí. Ahí está el email, de todos modos, de Iván, lo está poniendo iferrer@ri, ay, bueno, ya lo perdí, riv3.com. Y de todos modos, yo se los estoy haciendo llegar. Eddie, no estamos viendo, ya, listo. Ok, ahí lo vamos a poner unos segunditos para quienes no pudieron tener acceso al QR, por favor. Y ahora sí, Iván, si me ayudas con los reconocimientos, por favor. Con el reconocimiento a nombre del Clúster Automotriz, Iván, te queremos extender este reconocimiento. Dice el Clúster Automotriz Zona Centro, extiende un reconocimiento y agradecimiento por su destacada participación en el webinar Clasificación Arancelaria en materia aduanera. Iván Ferrer, enhorabuena. Muchísimas gracias, Iván. Y bien dijiste, vamos a estar sesionando con otros temas. Les estaremos haciendo llegar muy pronto nuestro programa de trabajo de otros meses de desarrollo del comité de proveedores. Tenemos otros eventos aquí en Puerta. También, miren, tenemos el próximo 25 de julio, tenemos que es gestión efectiva de capacitación empresarial. Tenemos también el 13 de agosto la certificación de calidad para el mercado americano con IAG. Y tenemos nuestras sesiones que son cada bimestre, es el View de Mercado de Análisis Cambiario Bimestral. Entonces, ojalá aprovechen todos estos eventos. A los que son socios del clúster ya saben que no tienen ningún costo. Los que no son socios, bueno, pues sí hay algún costo para los que no son socios, pero ambos son bienvenidos. Nuevamente, muchas gracias a todos. Iván, muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu presentación. Siempre es un gusto. Cualquier cosa, ya saben que cuentan conmigo. Ania, Mónica, agradecerles la oportunidad. Sé que es un tema bastante amplio y yo me comprometo que si las respuestas, las consultas que me hagan llegar, con gusto los podemos ir asesorando y platicando. Perfecto. Tengan ustedes lo mejor y les sirva el día de mañana, ¿no? Esto creo que hacemos un mundo diferente todos y todos participamos en él. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias y estamos en contacto y todos. Adelante, buen día.
Excelente día para todos. Hasta Gracias. luego, gracias.